Papá, mejor siéntate por allá atrás donde no estorbes. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi hijo Rodrigo ayer por la noche, señalándome una mesa arrinconada en el fondo del salón de eventos del Hotel Presidente Intercontinental. La fiesta de 20 años de Constructora Meridian estaba a punto de empezar, y yo, Manuel Herrera, de 67 años, fui relegado al rincón como si fuera un invitado de última hora que llegó sin avisar. Me quedé parado ahí, viendo cómo mi propio hijo ajustaba su corbata de seda italiana y revisaba su Rolex de oro. Convertido en todo un ejecutivo que ya no tenía tiempo para su viejo padre, las manos se me empezaron a temblar, no de edad, sino de una emoción que no sabía si era tristeza o indignación. En todos estos años, nunca pensé que llegaría el día en que Rodrigo me viera como un estorbo. Mijo, yo pensé que... Traté de decirle algo, pero ya había volteado hacia la mesa principal donde estaban esperándolo los otros directivos. Su esposa Paola me dirigió una sonrisa falsa desde lejos, de esas que usan las mujeres cuando quieren aparentar cortesía, pero en realidad están deseando que desaparezcas. Caminé hacia la mesa que me habían asignado, entre las plantas decorativas y al lado del área de servicio, donde el ruido de los meseros chocando platos se mezclaba con la música en vivo. Desde ahí apenas se veía el escenario principal donde iban a hacer los discursos. Era como si me hubieran puesto en el lugar donde van las personas que no importan, los que están ahí solo para completar el número. Me senté en mi silla y saqué mi pañuelo para limpiar mis anteojos que no estaban sucios, pero necesitaba hacer algo con las manos mientras procesaba lo que estaba pasando. La fiesta se veía espectacular. Arreglos florales que probablemente costaron más de lo que yo ganaba en un mes cuando empecé a trabajar en construcción. Manteles blancos inmaculados, copas de cristal que brillaban bajo las luces del salón. Rodrigo estaba en la mesa principal, rodeado de todos los peces gordos de la empresa. El licenciado Vázquez, el ingeniero Salinas, la contadora Jiménez, todos riéndose de sus chistes y colgados de cada palabra que decía. Mi hijo se veía tan cómodo ahí, tan seguro de sí mismo, que costaba trabajo creer que alguna vez había sido el niño que lloraba cuando tenía pesadillas y se metía a mi cama buscando protección. Desde mi mesa del rincón, podía escuchar fragmentos de sus conversaciones. Hablaban de proyectos millonarios, de contratos con el gobierno, de expansión hacia Monterrey y Guadalajara. Rodrigo gesticulaba con autoridad, explicando estrategias de negocio con palabras que había aprendido en su MBA de la Universidad Anáhuac, esa carrera que yo pagué vendiendo mi pick-up vieja y trabajando turnos dobles durante 3 años. Una mesera joven se acercó a ofrecerme champán, pero yo pedí café negro, como siempre he tomado desde mis días en las obras de construcción. Mientras esperaba mi café, me puse a observar a toda esa gente elegante que se movía por el salón como si fueran los dueños del mundo. Trajes que costaban más que el sueldo de un maestro albañil, zapatos de piel italiana, relojes suizos, mujeres con vestidos de diseñador y joyas que brillaban tanto que lastimaban la vista. El presentador del evento, un tipo joven con el pelo, perfectamente peinado, subió al escenario y probó el micrófono. Buenas noches, distinguidos invitados. Es un honor estar aquí celebrando los 20 años de éxito de Constructora Meridian. Los aplausos llenaron el salón, y yo aplaudí también desde mi esquina, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y abandono. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo había decidido que yo ya no pertenecía a su mundo? ¿Cuándo dejé de ser el héroe que él admiraba para convertirme en el viejo que hay que esconder en las fiestas importantes? Tomé el café despacio, dejando que el amargo me despertara no solo el paladar, sino también los recuerdos de tiempos mejores, cuando Rodrigo y yo éramos un equipo, cuando él me veía con respeto y no con vergüenza. La música bajó de volumen y el presentador anunció que empezarían los discursos de agradecimiento. Desde mi mesa arrinconada, apenas podía ver las cabezas de los invitados de honor, pero algo me decía que esta noche iba a ser diferente. Algo me decía que las cosas estaban a punto de cambiar, aunque no sabía exactamente cómo ni por qué.
Los discursos comenzaron con el director comercial. Luego siguió la gerente de proyectos, después el jefe de finanzas. Todos hablaban de logros, de metas cumplidas, de un futuro próspero para Constructora Meridian. Desde mi mesa del rincón, yo escuchaba los nombres de los proyectos que mencionaban: el complejo residencial de Santa Fe, las oficinas corporativas de Polanco, el centro comercial de Satélite. Nombres que me sonaban familiares por alguna razón que no lograba ubicar completamente. Rodrigo se veía nervioso en la mesa principal. Lo conocía bien. Era mi hijo. Y aunque ahora me tratara como un extraño, todavía podía leer sus gestos. Se tocaba la corbata cada 5 minutos, un tic que tenía desde niño cuando estaba ansioso. Su esposa Paola le susurraba cosas al oído, y él asentía sin mucha convicción, como si estuviera recibiendo instrucciones de último minuto. Y ahora, anunció el presentador, escuchemos unas palabras del director general de nuestra empresa, el ingeniero Rodrigo Herrera. Mi hijo se levantó entre aplausos y caminó hacia el podio con esa seguridad que había desarrollado en los últimos años. Se veía imponente con su traje negro y su corbata azul marino, el cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel. Buenas noches a todos, comenzó Rodrigo, su voz amplificada llenando todo el salón. Es una emoción enorme estar aquí celebrando estos 20 años de crecimiento y éxito. Hizo una pausa y su mirada recorrió todo el salón, pero cuando llegó a mi mesa del fondo, pasó de largo como si yo fuera invisible. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este sueño. Empezó a mencionar nombres. A los inversionistas que creyeron en el proyecto, a los arquitectos que diseñaron las obras más importantes, a los ingenieros que supervisaron cada construcción, a los contadores que manejaron las finanzas. Su discurso era fluido, profesional, lleno de datos y cifras que impresionaban a la audiencia. Hablaba de millones de pesos en contratos, de miles de empleos generados, de docenas de proyectos completados. Pero mientras lo escuchaba, algo raro empezó a pasar en mi pecho, una sensación extraña, como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua pero no la puedes pronunciar. Los proyectos que mencionaba, las fechas que daba, los números que presumía, todo me sonaba conocido, pero no lograba conectar los puntos. Era como si estuviera escuchando la historia de mi propia vida, contada por alguien más. El complejo residencial Torres del Valle, decía Rodrigo, nuestro primer gran proyecto, que nos puso en el mapa de las constructoras importantes de la ciudad. Torres del Valle. Ese nombre me dio un pinchazo en el estómago. ¿Por qué me sonaba tan familiar? ¿Por qué tenía la sensación de haber estado ahí antes, de haber pisado ese terreno cuando todavía era solo un lote baldío lleno de hierba? Mi hijo continuó su discurso, hablando de cómo la empresa había crecido año tras año, de cómo habían logrado posicionarse entre las 5 constructoras más importantes de la Ciudad de México. Su voz se escuchaba segura, orgullosa, pero yo notaba algo más en su tono, algo que sonaba como nerviosismo, culpa. No estaba seguro. Me serví más café de la jarra que habían dejado en mi mesa y traté de concentrarme en sus palabras. Hablaba de sacrificios, de noches sin dormir, de decisiones difíciles que habían tenido que tomar para llegar donde estaban. Este éxito no llegó solo, decía. Fue el resultado del trabajo en equipo, de la visión a largo plazo, de la capacidad de tomar riesgos calculados. ¿Visión a largo plazo? ¿Riesgos calculados? Las palabras resonaban en mi cabeza como ecos de conversaciones que había tenido años atrás, pero con quién y cuándo no lo podía recordar con claridad. Era como si mi memoria estuviera llena de niebla y solo pudiera ver siluetas borrosas de recuerdos importantes. Rodrigo levantó su copa de champaña hacia la audiencia. Brindemos por estos 20 años de éxito y por los muchos años de crecimiento que vienen. Todos los invitados se pusieron de pie y levantaron sus copas. Yo también me levanté desde mi rincón, con mi taza de café en lugar de champagne, sintiendo como un actor secundario en una obra donde todos los demás conocían el guión excepto yo. Los aplausos llenaron el salón,
y Rodrigo regresó a su mesa con una sonrisa satisfecha. Paola le dio un beso en la mejilla y le susurró algo que lo hizo reír. Desde mi mesa del fondo, yo los veía como si estuviera viendo una película de gente rica y exitosa, gente que vivía en un mundo muy diferente al mío, pero había algo que no cuadraba en toda esa historia perfecta. Algo en la manera como Rodrigo evitaba mirar hacia mi mesa, algo en los nervios que había mostrado antes de su discurso, algo en la forma como Paola me había visto cuando llegué, como si mi presencia fuera un problema que tenían que resolver discretamente. El presentador volvió al micrófono. Y ahora, para cerrar esta primera parte de la noche, escuchemos unas palabras del fundador y CEO de Constructora Meridian, el licenciado Eduardo Mendoza. Un hombre mayor, de unos 70 años, cabello, blanco perfectamente peinado y traje gris de 3 piezas, se levantó de la mesa principal y caminó hacia el podio. Eduardo Mendoza. Ese nombre sí lo conocía bien, pero ¿cómo era posible que él fuera el fundador de la empresa donde trabajaba mi hijo? ¿Cómo era posible que yo no supiera eso antes? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza como hormigas, todas corriendo en direcciones diferentes sin encontrar respuestas. Eduardo Mendoza tomó el micrófono con la seguridad de un hombre acostumbrado a que todos escuchen cuando él habla. Desde mi mesa del rincón, lo veía como una figura imponente, con esa presencia que solo tienen las personas que han manejado poder durante décadas. Su voz era grave, pausada, como la de los políticos veteranos que saben que cada palabra tiene peso. Queridos amigos, colegas, socios, comenzó. Esta noche no solo celebramos 20 años de Constructora Meridian, celebramos una historia de perseverancia, de visión y, sobre todo, de honrar los compromisos con quienes creyeron en nosotros desde el principio. Mientras escuchaba, mi mente viajó sin permiso a épocas que creía olvidadas. Me acordé de Rodrigo cuando tenía 12 años, sentado en la mesa de la cocina de nuestra casita en la colonia Doctores, con sus cuadernos de matemáticas esparcidos, mientras yo le ayudaba con las fracciones después de llegar del trabajo, sus manos pequeñas sosteniendo el lápiz, tratando de entender por qué 1/2 más 1/4 daba 3/4. Mira, mijo, le decía yo usando monedas de mi bolsillo, si tienes 50 centavos y te dan 25 más, ¿cuánto tienes? Sus ojitos se iluminaban cuando por fin entendía, y me abrazaba fuerte diciendo, papá, eres el más inteligente del mundo. En ese entonces, yo era su héroe. En ese entonces, él se quedaba dormido en mis brazos mientras le contaba historias de los edificios que estaba construyendo. La construcción no es solo cemento y varilla, continuaba Mendoza desde el podio. Es crear hogares para las familias, espacios donde la gente construye sus sueños, estructuras que van a durar generaciones. Sus palabras me golpearon como martillazos en el alma, porque recordé todas las veces que le había explicado eso mismo a Rodrigo cuando era niño. Los domingos, cuando no había trabajo en las obras, yo llevaba a Rodrigo a caminar por la ciudad para mostrarle los edificios que habíamos levantado. ¿Ves esa torre de allá, mijo?, le decía señalando hacia Polanco. Tu papá puso cada una de esas ventanas con estas manos. Rodrigo me veía con admiración, y después presumía en la escuela que su papá construía rascacielos. Esos paseos dominicales se volvieron tradición durante años. Íbamos en el metro porque no teníamos carro. Rodrigo cargando su lonchera con los sándwiches de jamón que le preparaba su mamá Carmen, y yo con mi termos de café cargado. Nos bajábamos en diferentes estaciones para ver las obras terminadas. Y yo le explicaba cómo se hacía cada cosa. Los cimientos, las columnas, las instalaciones eléctricas, todo. Algún día tú vas a construir edificios más bonitos que estos, le decía mientras caminábamos por las calles de Santa Fe, viendo cómo crecía la ciudad año tras año. Pero vas a estudiar ingeniería en una universidad, no como tu papá que aprendió todo en las obras. Rodrigo asentía con seriedad y me prometía que iba a ser el mejor ingeniero de México. Para pagarle los estudios en la Universidad Anáhuac, yo trabajé turnos dobles durante 4 años consecutivos. Salía de la obra a las 6 de la tarde y me iba a otro trabajo de albañilería hasta las 11 de la noche. Los sábados trabajaba en remodelaciones de casas particulares. Los domingos hacía trabajos de plomería,
Carmen me regañaba porque casi no dormía, pero yo le decía, es por el futuro de Rodrigo, vale la pena cualquier sacrificio. Vendí mi pickup Ford que tanto me había costado comprar, esa camioneta azul del 95 que era mi orgullo porque la había pagado completamente. Con mi trabajo, la vendí para cubrir la inscripción de la universidad y los primeros semestres. Rodrigo lloró cuando vio que ya no tenía mi camioneta, pero yo le expliqué. Los carros se pueden volver a comprar, mijo, pero la educación nadie te la quita. Durante sus años de universidad, Rodrigo llegaba a casa lleno de ideas nuevas, hablándome de materiales modernos, de técnicas de construcción que yo no conocía, de software para hacer planos en computadora. Al principio me emocionaba escucharlo. Pensaba que íbamos a ser socios cuando él se titulara, que íbamos a formar una empresa familiar, donde yo pondría la experiencia y él los conocimientos universitarios. Papá, cuando me gradúe vamos a revolucionar la construcción en México, me decía durante las cenas familiares. Vamos a hacer edificios inteligentes, ecológicos, con la mejor calidad del mundo. Yo me quedaba despierto hasta tarde imaginando cómo sería trabajar al lado de mi hijo ingeniero, cómo íbamos a tener oficina propia con nuestros nombres en la entrada. Herrera y Herrera Constructores. El día de su graduación, yo llegué al auditorio de la universidad 2 horas antes de la ceremonia para conseguir el mejor lugar posible. Me puse mi único traje, el mismo que había usado para mi boda con Carmen 20 años atrás. Cuando vi a Rodrigo recibir su título de ingeniero civil, lloré como no había llorado desde que nació. Mi hijo, el niño que había crecido viendo las obras donde yo trabajaba, ahora era profesionista. Pero algo empezó a cambiar después de su graduación. Los abrazos se volvieron más fríos, las conversaciones más cortas, las visitas a la casa menos frecuentes. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa grande y poco a poco se fue alejando de nosotros, como si nuestra casa de la colonia Doctores ya no fuera lo suficientemente buena para él. Mendoza continuaba su discurso desde el podio, pero sus palabras se mezclaban con mis recuerdos como 2 radios tocando al mismo tiempo. Esta empresa nació de un sueño compartido, decía, del compromiso de personas que creían que se podía construir algo grande sin olvidar de dónde venimos. Sin olvidar de dónde venimos. Miré hacia la mesa principal donde estaba sentado Rodrigo, tan elegante con su traje caro y su actitud de ejecutivo exitoso. ¿Se acordaría él de dónde venía? ¿Se acordaría de los domingos caminando por la ciudad? ¿De las noches que me desvelé ayudándole con las tareas? ¿De la pickup azul que vendí para pagarle la universidad? Después de los discursos oficiales, la fiesta continuó con música en vivo y una cena de 5 tiempos que parecía sacada de una revista de lujo. Desde mi mesa del rincón, yo veía cómo los invitados importantes se movían entre las mesas principales, saludándose con esa cordialidad forzada de los eventos corporativos. Rodrigo se paseaba por el salón como anfitrión, estrechando manos, sonriendo para las fotos, presentando a su esposa Paola con orgullo. Pero lo que más me llamaba la atención era cómo evitaba sistemáticamente mi área del salón. Cada vez que su recorrido social lo acercaba a las mesas del fondo, él encontraba una excusa para cambiar de dirección, saludar a alguien más, atender una llamada, ir al baño. Era como si hubiera trazado un mapa mental del evento, donde mi mesa estaba marcada como zona prohibida. Me levanté para ir al baño y aproveché para caminar un poco por el salón, estirar las piernas que tenía entumecidas de estar tanto rato sentado. Mientras caminaba entre las mesas, pude escuchar fragmentos de conversaciones que me llamaron la atención. Un grupo de ingenieros hablaba sobre los retos técnicos del proyecto de Santa Fe. Otro grupo comentaba sobre los permisos gubernamentales que habían conseguido para el complejo de Polanco. Fue un trabajo impresionante de ingeniería estructural. Escuché que decía un hombre mayor con bigote canoso, especialmente considerando las condiciones del terreno. Su acompañante, una mujer elegante con collar de perlas, asintió. Sí, pero el verdadero genio estuvo en la planeación inicial. Alguien tuvo una visión muy clara desde el principio. Esas palabras se me quedaron grabadas mientras continuaba mi camino hacia el baño. ¿Visión clara desde el principio? ¿De qué principio hablaban? ¿Cuándo había empezado exactamente Constructora Meridian?
Los 20 años que celebraban esta noche me llevaban hacia atrás hasta el año 2004, pero no lograba recordar nada específico de esa fecha. En el baño, me encontré con don Alberto, el conserje del edificio corporativo donde trabajaba Rodrigo. Lo conocía desde hace varios años porque siempre me saludaba cordialmente cuando iba a visitar a mi hijo en su oficina. Aunque esas visitas se habían vuelto cada vez más escasas y menos bienvenidas. «Buenas noches, señor Manuel», me dijo don Alberto mientras se lavaba las manos. «Qué elegante se ve la fiesta, ¿verdad?» «Sí, está muy bonita», le respondí. «Don Alberto, ¿usted sabe desde cuándo trabaja aquí mi hijo?» El hombre mayor me miró con una expresión extraña, como si mi pregunta tuviera una respuesta obvia que yo debería conocer. «Pues desde que empezó la empresa, señor Manuel. Desde el mero principio. Él fue de los primeros en llegar cuando apenas eran 3 oficinitas en el piso 14. «¿Desde el principio?», le pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «¿Usted se refiere a hace 20 años?» «Sí, señor. Yo llevo 25 años trabajando en este edificio, y recuerdo perfectamente cuando llegaron. Primero fue el licenciado Mendoza, después llegó su hijo Rodrigo, y luego se fueron incorporando más gente conforme crecía el negocio. Las piernas se me aflojaron como si me hubieran quitado los huesos. Rodrigo había estado en Constructora Meridian desde el principio, desde hace 20 años. Eso significaba que había empezado a trabajar ahí inmediatamente después de graduarse de la universidad, cuando tenía apenas 23 años. Pero si él era uno de los fundadores, ¿por qué nunca me había contado esa parte de la historia? ¿Y cómo empezó todo, don Alberto? «Usted sabe qué pasó en esos primeros años». El conserje se secó las manos con una toalla de papel y me miró con esa expresión paternal que tienen los hombres mayores cuando van a contar algo importante. «Pues mire, señor Manuel, yo no sé todos los detalles del negocio, pero sí recuerdo que al principio batallaron mucho. Trabajaban hasta muy noche. A veces se quedaban a dormir en la oficina, pero después, como a los 2 o 3 años, todo cambió de repente». «¿Qué cambió?» Empezaron a llegar proyectos grandes, contratos millonarios, se mudaron a oficinas más grandes. De repente tenían dinero para todo. Equipos nuevos, más empleados, carros del año para los jefes. Fue como si les hubiera caído la lotería, pero en el negocio. Regresé a mi mesa con la cabeza llena de preguntas que no tenían respuesta. Si Rodrigo era cofundador de la empresa, ¿por qué me habían puesto en el rincón como si fuera un invitado cualquiera? ¿Por qué no me había incluido en los discursos? Ni siquiera como el padre del director general. ¿Por qué toda la noche me había tratado como si fuera un estorbo del que tenía que deshacerse discretamente? La música había cambiado a algo más suave, y algunas parejas bailaban en la pista improvisada al centro del salón. Rodrigo y Paola bailaban también, pero desde mi mesa yo podía ver cómo él miraba constantemente hacia la entrada del salón, como si estuviera esperando a alguien más o como si quisiera que la noche terminara pronto. Un mesero se acercó a mi mesa para recoger los platos vacíos de la cena que apenas había probado. «¿Le gustó la comida, señor?», me preguntó cortésmente. Le dije que sí, aunque en realidad había estado tan distraído con mis pensamientos que ni siquiera recordaba qué había cenado. «Es una fiesta muy elegante», comenté con el mesero, tratando de hacer conversación para calmar mis nervios. «La empresa debe estar muy bien económicamente para organizar algo así». «Sí, señor. Constructora Meridian es una de las empresas más exitosas que atiende nuestro hotel», me respondió mientras acomodaba las copas en su bandeja. «Hacen eventos aquí cada año, siempre por todo lo alto. El licenciado Mendoza y el ingeniero Herrera no escatiman en gastos cuando se trata de celebrar». El ingeniero Herrera. Ese era mi hijo. Pero escuchar su nombre dicho con tanto respeto por un extraño me provocó una sensación agridulce. Orgullo por su éxito profesional mezclado con dolor por su frialdad personal. ¿Cómo era posible que fuera tan admirado en el mundo de los negocios y tan distante con su propia familia? Eran casi las 11 de la noche, cuando Eduardo Mendoza volvió a tomar el micrófono para lo que parecía ser el discurso final de la velada. El salón se fue quedando en silencio gradualmente, y todos los invitados dirigieron su atención hacia el podio central. Rodrigo regresó a su asiento en la mesa principal, pero antes de sentarse, su mirada buscó algo en el salón. Por un momento pensé que me estaba buscando a mí, pero enseguida me di cuenta de que miraba hacia la entrada principal,
Damas y caballeros, comenzó Mendoza con solemnidad. Antes de terminar esta hermosa celebración, hay algo importante que debo decir, algo que tiene que ver con la verdadera historia de cómo nació Constructora Meridian. El silencio en el salón se volvió absoluto. Ni siquiera se escuchaba el ruido de los meseros trabajando en la cocina. Todos los invitados estaban concentrados en las palabras del CEO, esperando lo que parecía ser una revelación especial. Eduardo Mendoza ajustó el micrófono y miró directamente hacia mi mesa del rincón. Por primera vez en toda la noche, alguien de la mesa principal me estaba viendo a los ojos. Su mirada era intensa, como si tuviera algo muy importante que decir y quisiera asegurarse de que yo estaba prestando atención. Durante 20 años hemos celebrado el éxito de esta empresa, continuó Mendoza, pero esta noche, en esta fecha tan especial, ha llegado el momento de contar la historia completa, la historia real de cómo Constructora Meridian llegó a ser lo que es hoy. Rodrigo se movió incómodo en su silla. Desde mi posición podía ver cómo se aflojaba la corbata y cómo sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba agua. Paola le susurró algo al oído, pero él la ignoró completamente. Tenía la vista fija en Mendoza con una expresión que no había visto nunca antes. Era miedo, miedo puro. Cuando empezamos en el año 2004, continuó el CEO, éramos una empresa pequeña con grandes sueños pero sin capital suficiente para realizarlos. Teníamos las ganas. Teníamos el conocimiento técnico, pero nos faltaba lo más importante, los recursos económicos para competir con las constructoras establecidas. El salón estaba en absoluto silencio. Ni una copa tintineando, ni una silla moviéndose, ni una conversación susurrada. Todos estaban completamente concentrados en las palabras de Mendoza, como si presintieran que estaban a punto de escuchar algo extraordinario. Los primeros 3 años fueron muy duros, continuó. Trabajábamos proyectos pequeños, remodelaciones, obras menores que apenas nos daban para sobrevivir. Rodrigo y yo llegábamos a la oficina a las 6 de la mañana y nos íbamos a las 11 de la noche, 7 días a la semana. Pero por más que trabajáramos no lográbamos el despegue que necesitábamos. Yo recordaba esos años. Recordaba cómo Rodrigo llegaba a la casa exhausto, cómo Carmen se preocupaba porque había bajado mucho de peso, cómo él nos contaba que la empresa estaba batallando pero que no se iba a dar por vencido. En ese tiempo todavía nos visitaba seguido, todavía me pedía consejos sobre construcción, todavía me llamaba para contarme sus problemas y sus esperanzas. En el año 2007, dijo Mendoza, y su voz se volvió más solemne. Sucedió algo que cambió todo, algo que permitió que esta empresa no solo sobreviviera, sino que se convirtiera en lo que vemos hoy. Recibimos una inyección de capital tan importante, tan generosa, que pudimos dar el salto definitivo hacia los proyectos grandes. Mi corazón empezó a latir como motor descompuesto. El año 2007. ¿Por qué esa fecha me sonaba tan familiar? ¿Qué había pasado en mi vida durante el 2007 que fuera tan importante como para quedarse grabado en mi memoria? Esa inversión no vino de un banco, continuó Mendoza. Y ahora su voz se escuchaba emocionada. No vino de un fondo de inversión, ni de socios capitalistas, ni de ninguna institución financiera. Vino de alguien que creyó en nosotros cuando nadie más lo hacía. Alguien que arriesgó todo lo que tenía para que este sueño se hiciera realidad. Rodrigo tenía la cara completamente pálida. Sus manos agarraban la mesa con tanta fuerza que se le veían blancos los nudillos. Paola trataba de llamar su atención, pero él estaba como hipnotizado, viendo fijamente a Mendoza sin parpadear siquiera. Esa persona, dijo el CEO, y ahora señaló directamente hacia mi mesa, está aquí esta noche con nosotros. Todos los invitados voltearon hacia donde señalaba Mendoza. 300 cabezas giraron al mismo tiempo hacia mi rincón del salón, hacia mi mesa arrinconada entre las plantas decorativas. El reflector que habían usado para iluminar el podio ahora me apuntaba a mí, y de repente me convertí en el centro de atención de toda la fiesta. Me quedé paralizado en mi silla, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo podían escuchar. Las manos me empezaron a temblar igual que cuando me dieron la noticia de que Carmen tenía diabetes. Y la garganta se me cerró como si tuviera una cuerda amarrada al cuello. Señoras y señores, anunció Mendoza con voz potente,
Quiero que conozcan al verdadero fundador de Constructora Meridian, el hombre sin el cual nada de esto existiría, el señor Manuel Herrera, quien en el año 2007 vendió su casa, su único patrimonio, para invertir 2.400.000 pesos en nuestra empresa cuando nadie más confiaba en nosotros. El salón explotó en murmullos de sorpresa. Yo me quedé ahí sentado con la boca abierta, sintiendo como si me hubieran aventado un balde de agua helada. ¿Mi casa? ¿Yo había vendido mi casa? ¿2.400.000 pesos? Las imágenes empezaron a regresar a mi memoria como película en cámara rápida. La casita de la colonia Doctores. La casa donde nació Rodrigo, donde Carmen y yo vivimos durante 25 años, donde celebramos Navidades y cumpleaños, donde él hacía sus tareas en la mesa de la cocina. Sí, yo había vendido esa casa. Rodrigo había venido a pedirme ayuda, desesperado, llorando como cuando era niño, diciéndome que era su única oportunidad de hacer algo grande en la vida. Papá, necesito tu ayuda, me había dicho aquel día de marzo del 2007, sentado en la sala de nuestra casa, con los ojos rojos de tanto llorar. La empresa se va a quebrar si no conseguimos capital. Mendoza y yo hemos tocado todas las puertas, pero nadie nos quiere prestar. Tú eres mi última esperanza. Yo había visto a mi hijo destruido, derrotado, suplicándome que lo ayudara a salvar su sueño. Y sin pensarlo 2 veces, sin consultarlo con nadie, había tomado la decisión más importante de mi vida. Vamos a vender la casa, mijo. Si esa es la única manera de ayudarte, lo hacemos. Carmen había llorado cuando le dije que íbamos a vender nuestra casa para darle el dinero a Rodrigo. Ese es nuestro único patrimonio, Manuel, me había dicho. Si le sale mal el negocio, nos vamos a quedar sin nada. Pero yo estaba convencido de que era lo correcto. Es nuestro hijo, Carmen. Si no lo ayudamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y ahora, 17 años después, Eduardo Mendoza me estaba diciendo delante de 300 personas que yo era el verdadero fundador de una empresa que valía millones de pesos. La empresa donde mi propio hijo me había puesto en un rincón como si fuera un invitado de segunda clase. El reflector siguió apuntándome mientras Eduardo Mendoza continuaba hablando, pero sus palabras se mezclaban con el tumulto de recuerdos que ahora llegaban a mi mente, como avalancha. Me acordé del día que firmamos la venta de la casa, el 15 de abril del 2007, en la notaría pública de la colonia Roma. Carmen lloraba en silencio mientras yo ponía mi firma en los documentos, y Rodrigo me apretaba la mano diciéndome: papá, te juro por la memoria de mi abuela que te voy a devolver cada peso con intereses. Con esa inversión, continuó Mendoza desde el podio, pudimos comprar el equipo de construcción que necesitábamos, contratar a los mejores ingenieros, participar en las licitaciones de los proyectos grandes. Fue el momento que cambió nuestro destino para siempre. Yo recordaba perfectamente lo que había pasado después de entregarle el dinero a Rodrigo. Nos habíamos mudado a un departamento rentado en la colonia San Rafael, mucho más pequeño que nuestra casa, pero yo estaba feliz porque sabía que ese sacrificio iba a valer la pena. Es temporal, Carmen, le decía a mi esposa cuando se ponía triste viendo nuestras pocas pertenencias en el nuevo lugar. Cuando la empresa de Rodrigo crezca, vamos a tener una casa más bonita que la anterior. Pero conforme pasaron los meses, las visitas de Rodrigo se volvieron menos frecuentes. Al principio venía cada domingo a comer con nosotros y nos contaba cómo iba creciendo Constructora Meridian, cómo estaban consiguiendo proyectos más grandes, cómo él se estaba convirtiendo en un ingeniero respetado en la industria. Carmen le preparaba su mole poblano favorito, y él se comía 3 platos mientras nos presumía los logros de la semana. Pero después de conocer a Paola, todo empezó a cambiar. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, después mensuales, después esporádicas. Es que Paola tiene compromisos sociales, nos explicaba cuando cancelaba las comidas familiares. La familia de ella es muy exigente con los eventos. Carmen y yo nos quedábamos con la mesa puesta y el mole ya preparado, esperando a un hijo que cada vez tenía menos tiempo para sus padres. El señor Manuel Herrera, continuó Mendoza, y ahora caminó hacia el borde del escenario para estar más cerca de mi mesa. No solo nos dio el dinero que necesitábamos, nos dio algo más valioso, su confianza absoluta. Cuando todos los bancos nos cerraron las puertas, cuando todos los inversionistas nos dijeron que no, él creyó en nosotros sin condiciones, sin garantías,
sin papeles que lo protegieran, sin papeles que me protegieran. Esas palabras me pegaron como martillazo en el estómago. Era verdad. Yo le había dado el dinero a Rodrigo con un simple apretón de manos, sin contratos, sin documentos legales, sin nada más que la palabra de mi hijo. No necesitamos papeles entre nosotros, papá, me había dicho Rodrigo aquel día de abril. Tú eres mi socio de por vida, aunque no esté escrito en ningún lado. Los invitados de la fiesta me miraban con una mezcla de admiración y curiosidad. Algunos se habían levantado de sus mesas para verme mejor. Otros susurraban entre ellos comentando lo que acababan de escuchar. Yo me sentía como animal en zoológico, expuesto ante una multitud que ahora conocía mi historia, pero que hasta hace 5 minutos me había ignorado completamente. Rodrigo seguía inmóvil en su silla de la mesa principal. No había volteado hacia mi mesa ni una sola vez desde que Mendoza empezó su revelación. Tenía la vista fija en sus manos, como niño regañado que no se atreve a ver a los ojos a su padre. Paola trataba de hablarle, pero él no respondía. Estaba completamente perdido en sus propios pensamientos. Durante estos 17 años, continuó el CEO, don Manuel nunca nos pidió nada a cambio. Nunca exigió un puesto en la empresa. Nunca reclamó participación en las ganancias. Nunca pidió que su nombre apareciera en los documentos oficiales. Simplemente nos dio su apoyo incondicional y se retiró discretamente para dejarnos trabajar. ¿Me retiré discretamente? No, esa no era exactamente la historia completa. La verdad era que después de los primeros años de éxito, cuando Rodrigo empezó a ganar dinero en serio, yo traté varias veces de acercarme a él para hablar sobre mi participación en la empresa, no por codicia, sino porque Carmen y yo seguíamos viviendo en el mismo departamento rentado, con las mismas dificultades económicas de siempre. Mijo, ¿cuándo crees que podamos hablar de la sociedad que me prometiste? Le había preguntado una noche, cuando él vino a cenar después de 3 semanas sin vernos. No es que tenga prisa, pero tu mamá y yo ya no estamos jóvenes. Y estaría bien tener algo de seguridad para el futuro. Rodrigo me había contestado con evasivas. Ahorita estamos en una etapa de reinversión, papá. Todo el dinero lo estamos metiendo de vuelta al negocio para crecer más rápido. Pero no te preocupes, cuando llegue el momento adecuado vamos a formalizar todo. Ese momento adecuado nunca llegó. Por eso, dijo Mendoza elevando la voz, esta noche quiero que don Manuel venga aquí al escenario para que todos puedan conocer al verdadero héroe de esta historia. Sin él, señoras y señores, ninguno de nosotros estaríamos aquí celebrando. El salón entero empezó a aplaudir. Un aplauso largo, fuerte, que llenó todo el espacio y me hizo sentir una mezcla extraña de orgullo y confusión. Los invitados se pusieron de pie. Incluso los meseros dejaron su trabajo para aplaudir. Era una ovación que nunca había recibido en mi vida, pero que llegaba 17 años tarde. Mendoza extendió su brazo hacia mi mesa invitándome a subir al escenario. Yo me quedé paralizado en mi silla sin saber qué hacer. ¿Debería levantarme y caminar hasta allá? ¿Debería quedarme sentado y simplemente agradecer desde lejos? ¿Cómo se supone que uno reacciona cuando de repente descubre que es el héroe de una historia que creía que no le pertenecía? Miré hacia la mesa principal buscando alguna señal de Rodrigo, algún gesto que me dijera qué esperaba él que hiciera. Pero mi hijo seguía sin voltear hacia mi dirección. Tenía la cabeza agachada y los hombros caídos, como si quisiera desaparecer de su propia fiesta. Fue en ese momento, viendo a mi hijo destruido por la vergüenza, que entendí completamente lo que había pasado durante todos estos años. Rodrigo no me había olvidado por maldad, me había olvidado por culpa. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo cómo las piernas me temblaban no de edad, sino de emoción pura. Los aplausos continuaron mientras yo caminaba entre las mesas hacia el escenario, pasando junto a todos esos invitados elegantes que ahora me veían con respeto, en lugar de indiferencia. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible, del rincón de los olvidados al centro de la historia. Cuando llegué al escenario, Eduardo Mendoza me recibió con un abrazo fuerte, de esos abrazos que se dan entre hombres que han compartido batallas importantes. Don Manuel, me dijo al oído mientras me abrazaba, perdónenos por haber tardado tanto en hacer esto. El micrófono amplificó mi respiración nerviosa cuando me puse frente a él. Desde esa altura podía ver todo el salón, las mesas elegantes, los invitados de pie aplaudiendo, las flores costosas,
las copas de cristal brillando bajo las luces, y al fondo, en la mesa principal, a mi hijo Rodrigo con la cabeza todavía agachada, incapaz de mirarme a los ojos. «Buenas noches», dije con voz temblorosa, y mi voz se escuchó extrañamente amplificada en todo el salón. La verdad, yo no sabía que iba a hablar esta noche. Se escucharon algunas risitas amables del público. Cuando llegué aquí pensé que era solo el papá de Rodrigo, invitado a una fiesta bonita de su empresa. Hice una pausa para tomarme mi tiempo, para dejar que las palabras llegaran naturalmente. En todos estos años trabajando en construcción, había aprendido que los cimientos se ponen despacio, con paciencia, porque de ellos depende que todo lo demás aguante. Es cierto lo que dice el licenciado Mendoza, continué. En el año 2007 vendí mi casa para ayudar a que esta empresa siguiera adelante. Pero quiero que entiendan una cosa. Yo no lo hice como inversionista. Lo hice como padre. El silencio en el salón era absoluto. Cuando tu hijo llega llorando a pedirte ayuda, tú no sacas calculadora para ver qué tanto vas a ganar. Simplemente ayudas, punto. Vi cómo algunas mujeres en el público se secaban los ojos con sus pañuelos. Incluso algunos hombres mayores asentían con la cabeza, reconociendo esa verdad universal que solo conocemos los padres. Carmen, mi esposa, que en paz descanse, dije. Y la voz se me quebró un poquito. Ella me decía, Manuel, ¿y si le sale mal el negocio? Nos vamos a quedar sin nada. Y yo le contestaba, Carmen, prefiero quedarme sin casa que quedarme sin hijo. Si Rodrigo necesita que vendamos todo para salir adelante, lo vendemos. Ahora sí, por primera vez en toda la noche, Rodrigo levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos estaban rojos, brillosos, como cuando era niño y había hecho algo malo. En esa mirada reconocí al niño de 12 años que lloraba cuando no entendía las matemáticas, al joven universitario que me prometía que íbamos a ser socios, al hijo que me juró que me iba a devolver cada peso con intereses. Pero hay algo más que quiero decirles, continué, sintiendo como si las palabras salieran directamente del corazón, sin pasar por la cabeza. Durante todos estos años, yo nunca me arrepentí de haber vendido la casa. Nunca. Porque cada vez que veía los logros de Rodrigo, cada vez que escuchaba que Constructora Meridian había ganado un proyecto importante, yo sentía que había valido la pena. Los aplausos empezaron otra vez, pero yo levanté la mano pidiendo silencio porque no había terminado. Lo único que me dolía, dije, y ahora mi voz salió más fuerte, más segura, era que conforme Rodrigo fue teniendo más éxito, fue teniendo menos tiempo para su familia, menos tiempo para visitarnos, menos tiempo para las comidas dominicales, menos tiempo para ser simplemente mi hijo. El silencio regresó al salón, pero ahora era un silencio diferente, más pesado, como cuando sabes que se está diciendo algo importante, que va a cambiar las cosas. Esta noche, continué, cuando llegué a esta fiesta y me pusieron en una mesa del rincón, pensé que tal vez me había equivocado. Pensé que tal vez mi hijo se avergonzaba de mí, de mi ropa sencilla, de mi manera de hablar, de mi trabajo de construcción. Mi voz se hizo más grave. Pensé que tal vez para él yo ya no era su papá, sino un estorbo del pasado que había que esconder. Rodrigo se levantó de su silla en la mesa principal, caminó lentamente entre las mesas, con los ojos fijos en mí, con una expresión que mezclaba dolor, arrepentimiento y algo que parecía desesperación. Cuando llegó al pie del escenario, se quedó parado ahí, viendo hacia arriba, como niño esperando perdón. Pero ahora entiendo, dije, mirándolo directamente, que no me pusiste en el rincón por vergüenza, me pusiste ahí por culpa, porque sabías que esta noche se iba a contar la verdad, y no sabías cómo mirarme a los ojos después de tantos años de haberme hecho invisible. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que él tratara de limpiarlas. Mi hijo, el ingeniero exitoso, el director general de una empresa millonaria, lloraba delante de 300 personas como el niño que había sido alguna vez. Rodrigo, le dije, y mi voz ahora sonaba como la de un padre hablando con su hijo, no como la de un discursista hablando con un público. Yo no vine aquí esta noche a reclamar nada. No vine a exigir reconocimiento, ni a pedir mi parte de las ganancias, ni a hacer quedar mal a nadie. Él extendió los brazos hacia mí,
como había hecho cuando era pequeño y quería que lo cargara. Vine aquí, continué, porque a pesar de todo sigues siendo mi hijo, y un padre nunca deja de amar a su hijo, aunque ese hijo a veces se olvide de amar a su padre. Bajé del escenario y caminé directamente hacia Rodrigo. 300 personas nos miraban en completo silencio, pero en ese momento solo existíamos él y yo, como cuando era niño y venía corriendo a abrazarme después del trabajo. Lo abracé fuerte, sintiendo como su cuerpo temblaba entre sollozos que había estado guardando durante años. «Perdóname, papá», me susurró al oído mientras me abrazaba con desesperación. «Perdóname por todo, por haberte olvidado, por haberte ignorado, por haberte hecho sentir que no importabas». Su voz se quebraba con cada palabra. «Tú diste todo por mí y yo te pagué con ingratitud». Lo dejé llorar en mis brazos como cuando tenía pesadillas de niño. En todos estos años de distancia, había olvidado lo que se sentía consolar a mi hijo, protegerlo, ser su refugio seguro. «Ya, mijo», le dije con voz suave. «Ya pasó todo. Los errores se cometen para aprender de ellos». Cuando nos separamos, Rodrigo se limpió los ojos con el dorso de la mano y volteó hacia el público que seguía observando nuestra reconciliación en silencio. «Quiero pedirles disculpas a todos», dijo con voz fuerte dirigiéndose a los invitados, especialmente a los empleados de Constructora Meridian que están aquí esta noche. Ustedes merecían conocer desde el principio la historia completa de esta empresa. Caminó hacia el micrófono que había quedado en el centro del escenario, subió los escalones y se dirigió al público con una honestidad que yo no le había escuchado en años. «Mi padre», dijo Rodrigo, y su voz se amplificó en todo el salón, «no solo puso el dinero que fundó esta empresa, puso algo más valioso. Puso su fe ciega en mí cuando yo era un ingeniero sin experiencia, sin contactos, sin nada más que sueños». Hizo una pausa para controlar su emoción, y después de darnos todo lo que tenía, se hizo a un lado para dejarnos crecer sin pedir nada a cambio. Los invitados escuchaban con atención religiosa. Algunos asentían con la cabeza, otros se secaban los ojos. Todos parecían entender que estaban presenciando algo más que un discurso corporativo. «Pero yo me dejé llevar por el éxito», continuó Rodrigo, «y poco a poco fui olvidando que nada de esto habría sido posible sin él. Me avergüenza admitir que llegué a pensar que su presencia en eventos como este podía ser inadecuada». La palabra sonó amarga en su boca. Como si un hombre trabajador, honesto, que sacrificó todo por su hijo, pudiera ser inadecuado en cualquier lugar. Eduardo Mendoza subió al escenario y se colocó al lado de Rodrigo. «Por eso», anunció el CEO, «la Junta Directiva de Constructora Meridian tomó una decisión unánime la semana pasada». Sacó un sobre blanco de su saco. «Don Manuel Herrera será reconocido oficialmente como cofundador de esta empresa, con todos los derechos y beneficios que eso implica». El salón explotó en aplausos otra vez, pero Mendoza levantó la mano pidiendo silencio porque no había terminado. «Además», continuó, «hemos decidido que el próximo proyecto de la empresa, el complejo residencial más ambicioso que hemos emprendido, llevará su nombre, Torres Manuel Herrera». Abrió el sobre y sacó una maqueta pequeña del proyecto. «Será un desarrollo de lujo en Santa Fe, con una inversión de 50 millones de pesos, y será nuestro homenaje permanente al hombre que hizo posible todo esto». Yo me quedé completamente sin palabras. Torres Manuel Herrera, mi nombre en un proyecto millonario, mi nombre en placas de bronce, mi nombre reconocido para siempre en la historia de la construcción mexicana, era más de lo que había soñado jamás. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que lo que más me emocionaba no eran los reconocimientos ni el dinero. Era tener de vuelta a mi hijo. Rodrigo bajó del escenario y se acercó a mí con una expresión que mezclaba humildad y determinación. «Papá», me dijo, «sé que no puedo regresar el tiempo perdido. Sé que no puedo borrar todos los domingos que no fui a comer a la casa, todas las veces que te hice sentir invisible, todos los momentos importantes que perdimos. Mijo». Traté de interrumpirlo, pero él alzó la mano pidiendo que lo dejara terminar. «Pero sí puedo prometerte algo», continuó. «A partir de mañana las cosas van a cambiar. Vas a tener una oficina en el edificio corporativo,
Vas a participar en todas las decisiones importantes de la empresa. Y sobre todo, vamos a recuperar las comidas dominicales que tanto extraño. Las lágrimas se me salieron sin permiso, después de tantos años de sentirme olvidado, de vivir en las sombras del éxito de mi hijo, de preguntarme si había valido la pena el sacrificio. Finalmente, tenía la respuesta. Sí había valido la pena. No por el dinero ni por el reconocimiento, sino por este momento, por tener de vuelta al hijo que había perdido en el camino del éxito. Lo único que quiero, le dije, es que no volvamos a perdernos, que el éxito no nos separe otra vez, que recuerdes siempre que antes de ser el director general de Constructora Meridian, eres mi hijo Rodrigo. Nos abrazamos otra vez, pero esta vez fue diferente. No era el abrazo desesperado del perdón, sino el abrazo tranquilo del reencuentro, el abrazo de dos hombres que habían aprendido que el amor familiar es más importante que cualquier éxito profesional. Paola se acercó a nosotros, y por primera vez en años me miró sin esa frialdad calculada que siempre había tenido conmigo. Don Manuel, me dijo con voz sincera, espero que pueda perdonarme también a mí. Yo fui parte del problema. Yo ayudé a que Rodrigo se alejara de ustedes. Ya no importa, mija, le dije. Lo que importa es el futuro, no el pasado. La fiesta continuó hasta muy tarde, pero ahora con un ambiente completamente diferente. Después de los discursos y las revelaciones, los invitados se acercaban a mi mesa principal, porque Rodrigo había insistido en que me sentara en la mesa de honor, para conocerme y escuchar más detalles de la historia. Ingenieros, arquitectos, contadores, proveedores, todos querían estrechar la mano del verdadero fundador de Constructora Meridian. Don Manuel, me dijo el ingeniero Salinas, uno de los directivos más antiguos de la empresa. Yo siempre me pregunté de dónde había salido el capital inicial para los primeros proyectos grandes. Ahora todo tiene sentido. Levantó su copa de champán. Permítame brindar por usted, por su visión y por su generosidad. Pero las conversaciones que más me emocionaron fueron las de los empleados más jóvenes, los arquitectos recién graduados, los ingenieros de la nueva generación que trabajaban en la empresa. Señor Herrera, me dijo una jovencita de unos 25 años. Su historia me inspira muchísimo. Mi papá también es albañil, y siempre me ha dicho que si trabajo duro, algún día voy a poder ayudar a mi familia como usted ayudó a la suya. Esas palabras me llegaron directo al corazón, porque me recordaron que mi historia no era solo mía, era la historia de miles de padres mexicanos que se sacrifican por sus hijos, que venden lo que tienen que vender, que trabajan las horas que tengan que trabajar, que dan todo lo que tengan que dar para que la siguiente generación viva mejor. Rodrigo no se separó de mi lado en toda la noche. Era como si quisiera recuperar de una vez todos los años perdidos, todas las conversaciones que no habíamos tenido, todos los momentos que habíamos desperdiciado por culpa del orgullo y la distancia. Me presentaba con cada invitado como mi papá, el cofundador de la empresa, y en su voz se escuchaba un orgullo genuino que no había escuchado en años. Papá, me dijo mientras veíamos a las parejas bailar en la pista, ¿te acuerdas cuando me llevabas los domingos a ver los edificios que estabas construyendo? Sus ojos brillaban con nostalgia. Yo me sentía el niño más importante del mundo porque tenía un papá que construía rascacielos. Claro que me acuerdo, mijo, le respondí. Siempre decías que cuando fueras grande, íbamos a construir juntos el edificio más alto de México. Pues ahora sí podemos hacerlo, me dijo con una sonrisa. Tenemos los recursos, tenemos la experiencia y sobre todo nos tenemos el uno al otro. Eduardo Mendoza se acercó a nuestra mesa con una carpeta de documentos legales. Don Manuel, me dijo con formalidad, estos son los papeles que formalizan su participación como socio fundador de la empresa. El 30% de las acciones están a su nombre, como debió ser desde el principio. 30% de una empresa que valía cientos de millones de pesos. Era más dinero del que había ganado en toda mi vida trabajando en construcción. Era seguridad económica para el resto de mis días. Era la posibilidad de vivir cómodamente sin preocupaciones. Era el reconocimiento material de mi aporte a la empresa. Pero mientras firmaba los documentos, me daba cuenta de que lo que más me emocionaba no eran los números en los papeles. Era la sonrisa de Rodrigo viendo cómo yo ponía mi firma al lado de la suya.
Era la sensación de ser respetado otra vez por mi hijo. Era saber que ya no iba a pasar más domingos solo, preguntándome si había valido la pena el sacrificio. Una pregunta, licenciado Mendoza, le dije mientras cerraba la carpeta. ¿Por qué decidió contar toda esta historia justamente esta noche? ¿Por qué no antes? El CEO se acomodó los anteojos y me miró con expresión seria. Porque hace una semana, Rodrigo vino a mi oficina y me confesó que no podía vivir más con la culpa de haberlo hecho invisible. Me dijo que se sentía como un ladrón, disfrutando de un éxito que no era completamente suyo. Volteó hacia mi hijo. Me pidió que organizáramos este reconocimiento público porque quería que toda la gente que trabaja con él supiera la verdad. Miré a Rodrigo con sorpresa. ¿Tú pediste que hicieran esto? Papá, me dijo con voz emocionada. Hace 3 semanas tuve un sueño horrible. Soñé que te morías y yo llegaba a tu funeral. Y cuando iba a hablar de ti, me daba cuenta de que no sabía qué decir porque había pasado tantos años alejado de ti que ya no te conocía. Se limpió los ojos con la servilleta. Desperté llorando y le dije a Paola, se me está acabando el tiempo para arreglar las cosas con mi papá. No se te está acabando nada, le dije poniéndole la mano en el hombro. Tenemos muchos años por delante para construir cosas juntos, tanto edificios como recuerdos. La orquesta empezó a tocar una canción lenta, una de esas rancheras románticas que siempre me gustaron. Rodrigo se levantó y extendió la mano hacia Paola. ¿Me concedes esta pieza?, le dijo con galantería, pero después volteó hacia mí. ¿Nos acompañas, papá? Como en los bailes de antes, cuando mamá todavía vivía. Los 3 salimos a la pista de baile. Paola bailaba con Rodrigo y yo bailaba solo al lado de ellos, pero no me sentía solo. Me sentía parte de la familia otra vez. Me sentía visible otra vez. Me sentía respetado otra vez. Mientras bailaba, pensé en Carmen, mi esposa, que en paz descanse. Pensé en lo orgullosa que estaría de ver a Rodrigo, reconociendo públicamente el sacrificio que habíamos hecho por él. Pensé en lo feliz que estaría de ver que nuestra familia se había reunificado después de tantos años de distancia. Carmen, le dije en silencio, mirando hacia el techo del salón como si ella pudiera escucharme, valió la pena, amor. Todo lo que sufrimos, todo lo que sacrificamos, todo valió la pena. Han pasado 3 meses desde aquella noche que cambió todo, y mi vida ahora es tan diferente que a veces pienso que estoy viviendo el sueño de otra persona. Todas las mañanas me levanto en mi nueva casa en Polanco, una casa bonita que Rodrigo insistió en regalarme con el primer dividendo de mis acciones en la empresa. Papá, me había dicho, después de tantos años viviendo en departamentos rentados por mi culpa, ya es hora de que tengas un hogar que sea verdaderamente tuyo. Mi rutina diaria incluye ir a las oficinas de Constructora Meridian, donde tengo un despacho en el piso ejecutivo con una placa en la puerta que dice Manuel Herrera, cofundador. Rodrigo me incluyó en todas las decisiones importantes de la empresa, y aunque al principio me sentía fuera de lugar en esas juntas con ingenieros y arquitectos jóvenes, poco a poco he encontrado mi papel. Soy la voz de la experiencia práctica, el que pregunta cómo van a funcionar realmente las cosas en la obra. Los domingos han vuelto a ser sagrados en la familia Herrera. Paola cocina un mole que no está tan bueno como el que hacía Carmen, pero que sabe a esfuerzo y a ganas de hacer las cosas bien. Rodrigo llega temprano a mi casa con flores frescas para poner en la mesa. Y después de comer, nos sentamos en la terraza a planear los proyectos de la semana mientras tomamos café y vemos el atardecer de la ciudad. Papá, me dijo el domingo pasado mientras revisábamos los planos del complejo, Torres Manuel Herrera, ¿te das cuenta de que tu nombre va a estar en esos edificios para siempre? Dentro de 50 años, cuando nosotros ya no estemos, la gente va a pasar por Santa Fe y va a ver Torres Manuel Herrera grabado en mármol. Lo que me da más gusto, le respondí. No es que esté mi nombre, sino que esté al lado del tuyo. Manuel y Rodrigo Herrera, padre e hijo, construyendo juntos el futuro de México. El proyecto Torres Manuel Herrera ya empezó construcción, y cada viernes voy al terreno para supervisar los avances. Los trabajadores me reciben con respeto genuino, no solo porque soy cofundador de la empresa, sino porque reconocen en mí a uno de los suyos, a alguien que entiende lo que significa levantarse antes del amanecer para ir a construir los sueños de otras personas.
Don Manuel, me dijo el maestro de obra el viernes pasado, es un honor trabajar en un proyecto que lleva el nombre de alguien como usted. Mi hijo estudia ingeniería, y siempre le digo, mira cómo don Manuel ayudó a su hijo a triunfar. Así es como debe ser una familia. Esas palabras me llenaron de orgullo, porque confirmaron algo que siempre supe, pero que había olvidado durante los años difíciles. Que mi historia no era solo la historia de un padre que ayudó a su hijo, sino la historia de todos los padres mexicanos que se sacrifican sin condiciones por el futuro de sus familias. Eduardo Mendoza me pidió que diera una plática a los empleados nuevos de la empresa, contándoles la historia real de Constructora Meridian. Don Manuel, me dijo, su testimonio es más valioso que cualquier curso de liderazgo que podamos contratar. Usted representa los valores que queremos que tengan nuestros trabajadores: lealtad, sacrificio, visión a largo plazo. La semana pasada, durante una de esas pláticas, una jovencita recién graduada de arquitectura levantó la mano y me preguntó, «Señor Herrera, ¿alguna vez se arrepintió de haber vendido su casa para ayudar a su hijo?» Toda la sala se quedó en silencio esperando mi respuesta. «Mira, hijita», le dije con la honestidad que me caracteriza. Hubo momentos, especialmente durante los años en que Rodrigo se alejó de nosotros, en que pensé que había cometido el error más grande de mi vida. Llegué a sentir que había cambiado mi patrimonio por la ingratitud. Hice una pausa para que mis palabras tuvieran peso, pero ahora entiendo que los sacrificios por amor nunca son errores, aunque a veces tarden años en dar fruto. Después de la plática, varios empleados se acercaron a contarme historias similares de sus propias familias. Padres que habían vendido terrenos para pagarles la universidad a sus hijos. Madres que habían trabajado doble turno para comprar las herramientas que necesitaban sus hijos para estudiar oficios. Abuelos que habían hipotecado sus casas para apoyar los negocios de sus nietos. Su historia nos da esperanza, me dijo un ingeniero de unos 30 años. Mi papá también se sacrificó mucho por mí. Y después de escucharlo me di cuenta de que hace mucho que no lo invito a comer. Este fin de semana lo voy a llevar a conocer los proyectos en los que estoy trabajando. Esas conversaciones me han hecho entender que mi experiencia con Rodrigo no fue única. Miles de padres mexicanos viven historias parecidas. Dan todo por sus hijos, los ayudan a triunfar, y después se sienten olvidados cuando el éxito llega. Pero también he aprendido que la reconciliación es posible cuando hay amor verdadero de ambos lados. Anoche, Rodrigo me llamó para decirme que Paola está embarazada. Van a tener su primer hijo en 6 meses, y quieren ponerle Manuel si es niño o Carmen si es niña, en honor a sus abuelos. «Papá», me dijo con voz emocionada, «quiero que mi hijo crezca conociendo a su abuelo, aprendiendo de su abuelo, orgulloso de su abuelo. Y yo quiero enseñarle», le respondí, «que en esta familia los sacrificios se hacen por amor, no por obligación. Que el trabajo honesto es lo más digno que existe. Que la familia es lo más importante que cualquier éxito profesional». Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza, viendo los rascacielos de Polanco, pensé en todo el camino recorrido desde aquella noche de marzo del 2007, cuando decidí vender mi casa para ayudar a Rodrigo. 17 años de sacrificio, de distancia, de dolor, de reconciliación, de reencuentro. Si pudiera regresar el tiempo y tomar otra vez esa decisión, la tomaría igual, porque aprendí que el amor de padre no se mide por lo que recibes, sino por lo que das. Y yo di todo lo que tenía que dar. Y al final, cuando menos lo esperaba, recibí todo lo que había soñado recibir. El respeto, el reconocimiento y, sobre todo, el amor de mi hijo. La construcción no es solo cemento y varilla. Es crear estructuras que van a durar generaciones. Y la familia, como me enseñó esta experiencia, tampoco es solo sangre y apellidos. Es construir vínculos que resistan las tormentas del tiempo, los malentendidos del orgullo y las distancias del éxito. Torres Manuel Herrera estará listo el próximo año. 50 pisos de altura, vista panorámica de toda la Ciudad de México, tecnología de punta, acabados de lujo. Pero lo que más me emociona no es la grandeza del proyecto, sino lo que representa, la prueba permanente de que los sueños de los padres mexicanos no están hechos de fantasía, sino de sacrificio real.
y que ese sacrificio tarde o temprano siempre vale la pena. ¿Te gustó esta historia de dignidad recuperada? Compártela con quien necesite. Recordar que el amor familiar es más fuerte que cualquier éxito profesional. Dale like si crees que hice lo correcto al no rendirme con mi hijo. Suscríbete para más historias de padres que nunca se dan por vencidos. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad de México me estás leyendo?